pero también está el caballo necio. ¿Le sigo o le paro? Y dice la Biblia que Dios echa al jinete y al caballo. ¿No dice así en el libro de Éxodo? ¿Qué dice? Que echó al jinete y al caballo. ¿Y qué hizo el caballo? El caballo quiso retroceder, pero Dios no se lo permitió. Uy, qué tremendo, hermano. Póngase sobre sus pies antes de que ponga la cara de así como esos pajaritos que cuelgan el pico para abajo. Híjole, para eso vine este domingo, para que me regañen. Mira, hermano, la Biblia nos habla en el libro de Nehemías 3:28. Nehemías 3:28. Abra su Biblia en Nehemías 3:28. Nehemías 3:28. Hoy nos toca hablar de la puerta de los caballos. Es una bendición sacerdotal, pero también es una exhortación sacerdotal. Híjole, Señor amado. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice así en el libro de Nehemías 3:28. Lo tiene a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Desde la puerta de los caballos restauraron. ¿Quién, hermano? ¿Quién restauró la puerta de los caballos? ¿Cuántos sacerdotes? Ahora levante su mano y diga al Señor: Señor Jesucristo, yo soy sacerdote de mi casa y necesito restaurar la puerta de mi casa. Híjole. Mira, hermano, vamos a leerlo nuevamente a la cuenta de 3, unánimemente. 1, 2, 3. ¿Qué dice? En su casa. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio y la oportunidad, Señor, de ser un colaborador del reino en este día, Señor. Padre, en esta mañana solo pido tu voluntad, Señor, para que tu palabra salga con denuedo, Señor, y que desde el predicador comience a ver y a oír, Señor, lo que tú hablas a cada uno de nosotros, Señor. En esa mañana, Señor, tuya es la gloria, la honra. Derrama de la unción, Señor, en la palabra, porque no regresará vacía. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Esta es la puerta número 8. Esta es la puerta número 8. Y el lunes pasado testificaban las hermanos cómo Dios ha venido trabajando en cada uno de los mensajes. Ahora, en la Biblia, hermanos, la Biblia nos enseña cómo crecer, cómo comer, cómo trabajar, cómo dar, ¿verdad? Pero la Biblia también dice que alguien no puede dar nada si primero no lo ha recibido de Dios, ¿verdad? Usted y yo podemos venir y dar una palabra que oímos allá afuera, que copiamos allá afuera, y queremos que esa palabra cause un impacto dentro de la iglesia, pero esa palabra no va a impactar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se la dio. ¿Está conmigo? Y yo estaba orando al Señor y le estaba preguntando, porque en medio de todos estos mensajes estamos sacando los mensajes de los jueves. El jueves hablamos donde dice Dios: yo te quiero poner por cabeza y no por cola. La definición de no ponerte por cola, hermano, la cola significa, hermano, en el olvido, en el basurero, donde nadie quiere, donde todo el mundo quiere que te estrelles. La cabeza, ser cabeza en lo espiritual, representa, hermano, un lugar de autoridad espiritual más alto. ¿Está conmigo? Ahora, y el Señor nos hacía la comparación como las águilas. Y ahí estuve desarrollando. Entonces esa fue la introducción del mensaje del jueves. Y ya la pastora decía, son 7 puertas que hemos vivido, pero algunos hemos restaurado unas puertas, algunos otras, ¿verdad? Para poder tener una mejor vida en Dios.
Ahora nos toca restaurar la puerta de los caballos, la cual también nos habla de restaurar nuestra propia alma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, mire, en la puerta de los caballos representa la fuerza sacerdotal. Diga conmigo, la puerta de los caballos representa la fuerza sacerdotal. Si un sacerdote no se alimenta bien, vergüenza tuviéramos de darle de comer a alguien, iglesia. Uy, no me oyó la iglesia. Los caballos pueden trabajar individualmente. ¿Sabe por qué? Porque hacen su propia voluntad. Y Dios ha venido hablando en la iglesia de la unidad. El grupo de alabanza no puede estar tocando lo que él quiere, ensayando lo que él quiere. Tiene que haber una unidad. El grupo de alabanza, hermano, los hermanos de la puerta, los maestros, los predicadores, debemos de tener una plena comunicación, una plena, hermano, de comunión entre uno con lo otro para poder funcionar de acuerdo como el cuerpo de Cristo tiene que funcionar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice, mire, hermanos, había un mal reinado. Y voy a hablar un poquito de este mal reinado, pero no muy profundo, porque no terminaría de hablar lo que Dios quiere hablar al pueblo. Pero el contexto está muy fuerte. Segunda de Reyes 11, 5, 6 y 7. Y luego vamos a ir a Segunda de Crónicas 23, 14 y 15. Segunda de Reyes 11:5, hermano. Vamos a ir rápidamente. Me dice un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Amén, sí o amén no. Y los de este lado no están oyendo. ¿Sí están oyendo acá de este lado, hermano? Ayúdenme pues, si no nos vamos a ir a las 3 de la tarde. Se lo prometo, hermano. Y usted sabe que se lo cumplo. Hoy lo voy a hacer ayunar. Lo voy a enseñar a ayunar hoy, hermano. Así de que Segunda de Reyes 11:5, ¿lo tiene? ¿Qué dice el verso 5? Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día del reposo. Verso 6, ¿qué dice? Otra tercera parte estará en la puerta de Chur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así que guardaréis la casa para que no sea allanada. Verso 7, ¿qué dice? Mas las dos partes de vosotros que salen de día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Note esto. ¿Cuánto tiempo estaría ese lugar sin guardia? Uy, qué serios se quedaron. Ese lugar, hermano, nunca debería de estar solo. Ese lugar siempre debería de estar. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Velar y orar. Porque si usted supiera que horas va a venir el ladrón, ¿usted se quedaría velando, hermano? Usted se quedaría de guardia, porque sabe que en cualquier momento, hermano, como le dio la hora y la fecha, usted va a estar pegado, pero usted no sabe a qué horas puede entrar, y usted tiene que estar despierto como sacerdote, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, mire lo que dice ahí en el verso, en Segunda de Crónicas 23:14. Le quiero dar otra porción de la palabra del Señor aquí rápidamente. Si me ayuda a predicar, nos vamos a las 12:15, iglesia, amén. Pero si usted está mudo y con las manos atadas, nos vamos a ir hasta que el Señor lo libere. Segunda de Crónicas 23:14, ¿lo tiene? ¿Qué dice? 1, 2, 3, ¿qué dice? Pero el sacerdote Joaidía mandó que salieran los jefes de las centenas del ejército y le dijo,
sacar afuera del recinto y al que la siguiere, dice, matándolo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ahora, verso 15, mire lo que dice el verso 15. Ellos pues le echaron mano, y luego ella hubo pasado entre entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, y ahí la mataron. Mire, hermano, Atalia había sido una persona que tuvo un reinado muy malo. Diga conmigo, Atalia reinó muy mal. A causa de eso, hermanos, se levantaron los responsables del pueblo de Dios, los sacerdotes. Los sacerdotes, hermanos, se levantaron, le hablaron al ejército. Diga conmigo, le hablaron al ejército. ¿Para qué? Para quitar ese mal reinado, hermano. Mire, hoy en día la gente se queja tanto, hermano, de lo que pasa en el mundo, pero nadie se une a la oración y al ayuno. ¿Sí o no? Y todos lloriqueando por las calles, tengo luchas, ay me pasó esto, ay me pasó lo otro. Más cosas nos van a suceder, iglesia, como pasa el tiempo. Porque la Biblia dice que la cosa irá de mal en peor. Nada volverá a ser como era antes. Nada. Si usted, hermano, tuvo un problema matrimonial, nada va a volver a ser como era antes, hermano. Porque algo se dañó, pero también algo se restauró. Pero no va a volver a suceder igual. Y usted dice, ¿cómo que no, pastor? ¿Sabe por qué no? Porque entonces eso quiere decir que usted no maduró nada. La madurez, mire, diga conmigo, la madurez nos hace ser diferentes. ¿Está conmigo o no, iglesia? Mientras usted sea inmaduro, va a seguir funcionando igual. Pero cuando la madurez espiritual viene en tu vida, la madurez de lo que sucede en tu vida natural, hermano, eso te va a ayudar a ser mejor persona. Tendrás una mejor calidad de vida. Pero nunca anheles lo que viviste en el pasado, porque nunca va a volver a ser igual. ¿Me está entendiendo? Dios restauró todas las cosas, pero no para que fueran antes como las que fueron antes. Fue para que lo que Dios restauró fuera mejor. Como sacerdotes tenemos una responsabilidad, iglesia. Hoy estamos viviendo un tiempo de sacerdotes, hermano, que hoy se congregan, mañana no, hoy oran, mañana no, hoy los vemos y dentro de un mes no los volvemos a ver. Y la puerta, hermano, me llamó mucho la atención. Que esta puerta tenía que ser restaurada únicamente por los sacerdotes. Toda la semana estuve orando al Señor y preguntándole, y me di cuenta en un punto de la semana que eso es lo que Dios está haciendo en mi casa. Dios está restaurando cosas en mi casa como sacerdote. Pero hoy Dios, hermano, me envió a decirte que así como las que están funcionando en mi casa van a funcionar en tu casa, cuando tú como sacerdote tomas las riendas de tu vida espiritual. ¿Está conmigo? Ahora note esto. Ese mal reinado de Atalia terminó. Y esta mañana le quiero gritar a los hombres y mujeres de Dios, ¿dónde están? Híjole. Dijo Dios en el huerto de Edén, Adán, ¿dónde estás? Él no dijo así. Él dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Sentí que alguien se estremeció con eso porque se está escondiendo de Dios. Y mire, hermano, al parecer la puerta de los caballos no estaba tan lejos de la casa del rey, que era la puerta que se usaba
Escuche, la puerta de los caballos era la única puerta que tenía entrada cuando los guerreros venían de la victoria. ¿Está conmigo? Ese es el único lugar que usted va a poder atravesar cuando usted venga con una victoria, iglesia. Ahora, los caballos representan el sacerdocio. Hablando en lo espiritual, hermano. Pero como le dije al principio, hay dos tipos de caballos. Si vemos desde el punto de vista profético de Dios, quiere ver el... Aleluya. Mira, hermano, si queremos ver desde el punto profético de Dios, Él les había indicado el problema a cada persona. El problema de cada persona, hermanos, no inicia con la iglesia. Y el problema de los hermanos de la iglesia, que se van de la iglesia, se creen que se van por un problema que hubo en la iglesia, y no, ese problema lo traen desde la casa, pero lo reflejan y lo sueltan en la casa de Dios. Uy, el pecado se suelta aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Pero diga conmigo, todo caballo tiene un jinete. Mire lo que hacen los caballos de guerra. Si me apagan la luz, Santiago, por favor. Ponme ese corto de esa película, hermano. Mire lo que hace un caballo de guerra, hablando de los hombres espirituales de Dios. Quiero que vea lo que hacen los caballos de guerra, pero también quiero que vea lo que hace el jinete. Pónmelo, hermano. Súbele, hijo, súbele, súbele. Regrésamela, repárala allí. Ok. Súbete la batería. Escuche. En esa parte, los mejores guerreros iban huyendo porque el ejército era grande y solamente se quedó un guerrero con un jinete, un caballo y toda su armadura para pelear con un ejército grande. En eso, todos esos guerreros que eran la guardia personal del principal guerrero, hermano, ya se iban. O sea, ¿quién es el jinete? La carne. Hoy no me oyeron. Diga conmigo, el jinete. De que se lo doy bíblicamente a la verdad. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué hace la carne? La carne no quiere. Uy, ¿está conmigo? Ellos ya iban, ya nos vamos, llevaban sus riquezas, llevaban todo sus pertenencias a gusto, y iban huyendo. Pero el caballo empezó a ir. Trum, 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 trum. Ahí está bien, hija. Ni uno se movió. ¿Te diste cuenta o no? Todos nomás mirando, hermano. Pero el que tiene el oído en el espíritu, su mismo espíritu que está despierto dentro de usted, mire el caballo. El caballo va, hermano, pero cuando hay un zumbido, ¿cómo hace las orejas? Tiene oídos, pero oye. No, es que usted no es de rancho, por eso no me entiende. Si uno le hace el caballo así, hermano, cuando hay un pequeño ruido, que hace el caballo en las orejas, anda buscando de dónde proviene el sonido, ¿sí o no? En lo espiritual, ¿cómo hacemos nosotros nuestro oído? Mire, tenemos los ojos, pero no, ¿sabe por qué no podemos ver, hermano?
Porque el jinete que nos domina, que se llama carne, nos tiene tan pasivos. Nadie quiere evangelizar, nadie quiere venir a orar, nadie quiere venir a vigilar. Dios te quiere levantar, hermano, Dios te quiere levantar y estás ahí tirado, hermano, pero allá que tienes agarrado de la mano. Mira, hermano, ven, Tony, ayúdame, hijo, rápido. Dios quiere levantar al sacerdote, al hombre y mujer de Dios. Dios los quiere levantar y dice que los sostiene con su mano derecha. Y Dios le dice, dame la mano, dame la otra mano, hijo, la otra mano. Esa, así cuélgate para abajo con la otra. Rápido, rápido. Y Dios le dice, Tony, yo te quiero levantar. Y dice el Señor, Señor, yo también quiero. Pero el orgullo está pesado, el orgullo. Hay caballos orgullosos. Hay hombres y mujeres orgullosos delante de Dios. Dios te quiere ayudar y dice, no, yo no necesito liberación, yo no necesito que oren por mí, yo no necesito que nadie me ponga la mano. Orgulloso, orgullosa. Todos estamos necesitados de Dios. Y Dios te quiere levantar y dice Dios, Tony, suelta el orgullo. No, Señor, porque esto es lo único que me levanta. No, el orgullo no te va a levantar, iglesia. El que te levanta es Dios con su mano de poder, iglesia. ¿Está conmigo? Se fija cómo los caballos orgullosos, cuando no quieren, agachan la cabeza, hermano, y no de nada sirve el freno, porque ellos van haciendo su propia voluntad. Dígale al que esté a su lado, ya miré el tamaño de freno que te domina. Uy, ¿quiere ser bendecido o no? Tengo que decirle la verdad. ¿Sí o no? Mira, hermano, habemos pastores de pura pantalla. Estos 12 mensajes, Dios dijo, si no entras por la puerta de las ovejas, que es Cristo, nada va a funcionar y no hay diablo que pueda cerrar esa puerta. La segunda puerta del pescado, Dios habla claramente del evangelismo, ¿sí o no? La puerta del valle, ¿sí o no, hermanos? La puerta vieja, donde Dios te permite entrar al pasado para que mires dónde está el problema y Dios te traiga en sanidad, ¿sí o no? Y sabe que habemos pastores y pastoras y hombres y mujeres de Dios, hermano, con un hermano que no han sanado y están ministrando así. Le vuelvo a repetir la frase: no pretendamos ser buenos pastores cuando fuimos una cabra dentro del lugar donde nos congregamos. ¿Está conmigo? Dios, hermano, está buscando a esos sacerdotes. Yo mucho he criticado a Josué y Dios me cerró la boca y me dijo, cállate, habla sin conocimiento. Pero la Biblia habla claramente que Josué miró que el pueblo estaba desenfrenado y él agarró a su mujer y a sus hijos y le dijo, ¿saben qué? Hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque un sacerdote, hermano, no trata de arreglar la vida de otra gente, te trata de arreglar tu propia vida. Ay, pastor, oye, hermano, quieres limpiar la casa de otra gente, quieres barrer, quieres liberar a otra gente, pero no quieres que Dios te libere a ti. No me mire con esa cara, iglesia, lea la Biblia, ahí está todo lo que le estoy diciendo. Yo sé que los del TikTok, los de la cámara ya le cambiaron para no oírme, no verme, pero sea ahorita o sea en China, Dios les va a hablar esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere restaurar tu vida, mi vida como sacerdotes, nuestra casa, nuestra ciudad y nuestra nación. ¿Qué eran las 12 puertas? Una restauración para Nehemías, para los sacerdotes, para las familias de los sacerdotes, para el pueblo, la ciudad y toda la nación de Israel. Mire, Israel está en guerra. ¿Cuándo ha visto que la gente se rinda a Dios?
Salieron corriendo al monte, pero ninguno clamó a Dios. La Biblia nos enseña a orar por la paz de Jerusalén, pero ellos que están en el conflicto tienen que orar más fuerte. Yo que estoy enfermo tengo que orar más fuerte. Claro, mi esposa ora por mí. Mis hijos nomás cuando ven que no me puedo levantar dicen, how you feel? Yo soy el que tengo que clamar. Yo soy el que tengo que estar atento de mis medicinas. ¿Está conmigo? Ahora llévelo a lo espiritual. Usted es el que debe estar atento a la oración, a la búsqueda de Dios, no otra persona, hermano. Mire el tipo de cristiano hoy. Esther, ora por mí, tú que estás más cerca de Dios. ¿Cuál es la diferencia? No estamos todos en la tierra. Y la vergüenza que siendo cristianos le quieren echar la carga a alguien más cuando ellos no la quieren tener. Es que mi caballo es más fino, pastor. Y a este caballo no le echo carga, nomás es para pura pantalla, puro presumir la silla, presumir el freno, presumir la rienda, que el caballo le hace así. ¿Sí o no? Así vemos muchos cristianos el domingo, presumidos, orgullosos, sin rienda. ¿Dónde dice eso, pastor? Es que usted no ha leído el libro de los Proverbios. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, hermano, hasta dónde está colgado su orgullo. Mi hijo, Dios te quiere levantar. Sí, amén, pastor. Pero qué difícil es que suelte el orgullo, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Cuando estábamos dando las despensas, mandamos unas despensas, unos hogares, y una persona, mire, yo mirando que tenían hambre, necesidad, hermano, tenían tiempo sin trabajar, les llevé hasta le eché doble porción ahí para que se alivianaran. ¿Qué cree que me dijeron ese día? No, nosotros no necesitamos esta despensa, llévasela que realmente la necesita, dijo el Señor. Orgullosos. Y dijo la carne, llévatela. Y el Señor me dijo, pues déjasela ahí. Y se la tuve que dejar en la puerta, hermano, porque en la mano no me la quiso recibir. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cuánta palabra Dios te ha dado en la casa para que te resbares, pero usted anda en busca del profeta? Ahí viene el profeta, ahí viene el apóstol, y usted, hermano, y usted menospreciando el alimento que Dios le está dando en la casa. Pastor, estuve viendo una prédica. ¿Y cuándo vas a ver las de tu pastor? Uy, eso sí les caló. Y mire, hermano, Éxodo, mire lo que dice ahí. Dios estaba diciendo que reparen la puerta de los caballos si quieren llegar a una poderosa victoria, y que ya el primer ministerio sacerdotal, hermano, diga conmigo, el primer ministerio sacerdotal comienza en mi casa. ¿Sabe que Dios me dio una estrategia para trabajar en tu casa? Pero usted tiene que confiar. Me tiene que dar la llave de su casa y las finanzas de su casa. No, solo lo dije para romper el hielo. Pero Dios me dio una estrategia para comenzar a trabajar en tu casa, hermano. No voy a ir a meter la iglesia a tu casa, no. Yo tengo una estrategia que Dios me dio en oración para comenzar a restaurar el sacerdocio de nuestros propios hogares. Pero para eso se requiere lo que el caballo: fuerza, disciplina. ¿Está conmigo? Tiene que ser ordenado, hermano. A veces se va a encontrar como el caballo solo en el pesebre, pero usted tiene que hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. ¿Está conmigo? A veces usted, la carne del jinete va a decir, no hombre, ¿para qué?
Mira, todos se burlan de ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Pero usted tiene que ser firme, hermano. Que aunque el diablo se burle de usted, usted debe de pelar los dientes como el caballo. ¿Ha visto sonreír al caballo, hermano? Es que yo tuve que estar en la granja para poderle explicar esto. ¿Está conmigo? Pónmelo por segunda vez. Ya, hijo, gracias, gracias, Tony. Desde el principio, hijo, desde el principio. Y súbele, súbele que se oiga. Mira, hermano, caballos de guerra. ¿Qué hace la carne? Ya, pobrecito, ya. La carne reflexionando porque el espíritu es fuerte. Hey, you're free. Dice, somos libres. You free. Eres libre. Eres libre de pelear o no pelear. Pero no digas que Jehová no te dio la victoria. Hijo, Señor amado. ¿Qué hace el guerrero? Ponerse su armadura. ¿Cuánto guerrero de la iglesia sin armadura delante de Dios y delante del enemigo? Dios está llamándote. Dios te está llamando y dice, viste la armadura de Dios. Suena tu chofar, sacerdote. Suena tu chofar porque el caballo oirá el sonido de la trompeta. ¿Sabe? En cada mensaje yo veo que Dios está llamando. Y el Espíritu le dice a la novia. A ver, déjeme ver que los demás no saben esa. No han leído Apocalipsis. Y el Espíritu le dice a la novia. ¿Y qué hace la novia? Pero ¿cómo va la novia? Greñuda. Sin bañar. Sin prepararse. La novia va preparada, hermano. El Espíritu, ¿qué dice el Señor? No es con la espada, no es con el ejército. Pero no quiere, mire, hermano, le voy a decir cómo Dios bendice. Hay gente que se la cree así. Dios me llamó a vivir de la obra y quieren estar dormidos todo el día, hermano, mirando ahí, esperando que Dios. No, hermano, para cuando Dios te llama a la obra, no quiere decir que no vas a trabajar, que no vas a hacer nada. Tienes que hacer algo para Dios. Dice Dios, yo le doy descanso, pero solo al que trabaja bajo mi voluntad. Por eso es que la iglesia siempre está cansada, porque quiere hacer todo como el caballo, en sus fuerzas, en su voluntad. El caballo es dócil, iglesia. Y si usted le mueve el freno a la derecha, el caballo funciona a la derecha. Pero si usted le da a la izquierda, el caballo jala a la izquierda. Si le jala el freno hacia atrás, el caballo retrocede hacia atrás. El caballo es dócil, iglesia. ¿Está conmigo?
Pero también hay un punto donde el caballo se revela, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el jinete se llama orgullo. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Era un hombre que iba así persiguiendo a la iglesia, agobiando a la iglesia, matando a la iglesia, encarcelando a la iglesia. Y Dios tuvo que tumbar el orgullo del caballo, hermano, a Saulo de Tarso. Y cuando se levantó, él no dijo: ¿quién me tumbó? Él dijo: ¿quién eres? Dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no se levantó agarrando su espada, porque ya el orgullo se había dado su propio golpe. Y él solamente dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Está conmigo? Y a veces Dios va a permitir quebrantarnos, iglesia, para solamente decirle esa sencilla palabra: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Está conmigo? Mire lo que dice la escritura ahí, hermano. Abra su Biblia, ya puede sentarse. Ya casi acabo. ¿Quiénes restauraron la puerta? Mire, en Éxodo 19:6, dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Jesús, como el sacerdote principal, en Hebreos 4:14 al 16, dice así: por tanto, teniendo una gran nube, un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es tu profesión dentro del ministerio de Dios? ¿Eres un chofarista dentro del ministerio? Retén tu profesión. ¿Eres un danzor delante de Dios que le entregaste de corazón a Dios ese ministerio? Retén tu ministerio delante de Dios, iglesia. ¿Eres un predicador, un salmista? Reténlo, porque no te lo dio el hombre, te lo dio Dios y lo tienes que cuidar. Y dice ahí, mire: porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús habla que fue tentado por el diablo. ¿Cuántos días? 40 días, hermano, y 40 noches él fue tentado por el diablo. Recién lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llevó, hermano, porque el jinete era bravo, ¿sí o no? ¿Sí o no? La carne es brava, ¿sí o no? Cuando nos duele la carne, ¿qué hacemos, hermano? ¿Está conmigo? Luego brota la ira, que se llama orgullo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice ahí, mire, el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia y el oportuno socorro de Dios. Ahora note esto, déjeme leer, acá tengo otras notas. Ok. Cualidades del caballo, Job 39, 19 al 25. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Job capítulo 39, versículo 19 al 35. Capítulo 19, perdón, yo le dije 39, ¿verdad? Es capítulo 39, versículo 19 al 25. Ok. ¿Lo tiene? Dígame un amén cuando ya lo tenga. Déjeme le hago una pregunta a toda la iglesia. ¿Cuántos habían oído un mensaje así como este en toda su carrera cristiana? No, porque nunca se tomó el tiempo de leer la Biblia. Y mire lo que dice ahí, hermanos. Verso 19, ¿lo tiene? ¿Qué dice el verso 19 al 25? Leamos todos de corridito, todos juntos. 1, 2, 3, ¿qué dice? Dice tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes, le intimidarás tú como a langosta, el resoplido de su nariz es formidable.
¿Cómo le hace el caballo con su nariz el resoplido? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Verso 21, mire. Escarba la tierra, se le alegra en su fuerza, sale al encuentro. ¿De qué él sale al encuentro? ¿Cómo le hace el caballo con su pata? Y está diciendo, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Pero como el jinete le puso un freno con adornos ondulados, ¿verdad? No lo llevaba a la guerra, lo llevaba a un desfile. Verso 23, ¿qué dice? Contra él suena la aljaba, o la hierro, la lanza y de la jabalina. Verso 24. Y con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta, antes que dice entre los clarines, ¡ea! Desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocero. Ay, qué tremendo, hermano, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? A ver, déjenme ver qué hacen los caballos de voz de júbilo. Mire, hermano, escuche. Cuando usted escucha algo así, es su mismo espíritu que lo va a levantar. Usted no sabe por qué va a pelear, pero usted quiere pelear, ¿sí o no? Dígale al que esté a su lado, ahora ya vas a saber por qué pelear. Por la puerta de tu propia casa. Ahora note esto, hermano. Déjele digo esto. Cualidades del caballo. Leímos del verso 19 en adelante, ¿verdad? En el verso 19 nos habla de la fuerza y de la hermosura delante de Dios. En el verso 20 nos habla de su parte ante la lucha. En el verso 21 nos habla de su valor y su dependencia de Dios. En el verso 22 son creyentes que no vuelven atrás. Verso 23, aunque vea al enemigo armado, no se amedrenta, depende totalmente de Dios. Verso 24, la trompeta suena del cielo y el creyente está presto a oír su sonido. ¿Se fija que adentro de la congregación hay gente que no soporta el shofar? ¿Por qué cree usted que no soporta el shofar? ¿Ah? El único que no soporta el shofar se llama Satanás, diablo, Lucifer. No puede soportar el sonido del llamado de los hombres y mujeres de Dios de batalla. Le estoy desglosando los versículos que leímos en Job, hermano, para que usted mejor lo entienda. Todo eso es lo que Dios ha depositado en ti y en mí, hermano. Pero ¿qué hacemos el día de la oración? ¿Qué hacemos la noche de tabernáculo? ¿Qué hacemos el día del ayuno? ¿El día de la vigilia? ¿Qué hacemos, iglesia? El que tiene oídos por oír, oiga lo que el Espíritu de Dios le está hablando a cada uno. Mire la cara del hermano Felipe. Mírelo, mírelo. ¿Sabe qué significa Felipe en la Biblia? Uno que ama a los caballos. Uno que cuidó la puerta de su casa. Uno que fue obediente de dejar la multitud y ir a buscar a un eunuco, hermano, en el desierto. Uno que cuidó la puerta de su casa y sus hijas comenzaron a profetizar.
¿Está conmigo, iglesia? Cuando usted se encarga de las cosas de Dios y cuidar las cosas de Dios, Dios nunca, pareciera que Dios te va a dejar avergonzado, hermano, pero tus pies tienen que estar firmes en la roca, hermano, porque Dios no deja a sus siervos avergonzados. Dios tiene un plan, iglesia. Pero a veces, hermano, queremos que Dios funcione de la noche a la mañana. Mire, ¿qué dice la Biblia? Lo dije el otro día. Cuando Jehová se le apareció a Moisés en la zarza, en otras palabras le dijo Dios a Moisés: Moisés, te he llamado porque he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Qué escuchó Dios de su pueblo? Dile al que esté a tu lado y dile: Dios te ha llamado para que seas salvo tú y para que sea salva tu casa. Pero ¿cómo anda tu salvación, hijo? ¿Qué tanto has cuidado tu salvación? ¿Quieres que Dios sobre en otros cuando tú mismo no te estás cuidando? ¿Está conmigo? Por eso andamos todos entumidos de la mente. Y eso ayer me lo habló clarito Dios. Me fui a trabajar de la vigilia, hermano. Nos pusieron una, hermano. Híjole, Señor, que no quiero otra como esa. Llegué fundido, hermano. Le dije a mi esposa: siento el cerebro entumido, como si me hayan dado un golpe en la cabeza. Y muchas veces, como hijos de Dios, así andamos. No podemos pensar, no podemos obrar, no podemos orar, no podemos buscar, porque el diablo nos tiene entumidos. Alguien está esperando la paz de Dios. Dice el Señor: yo soy la paz en medio de tu tormenta. Puedes tener, ¿qué dice? Fe y esperanza. Deje que le venga la tormenta para que le venga la paz. ¿Está conmigo? Señor, dame paciencia porque no aguanto a este, dice el Señor. Ocupa un problema. ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia en Santiago así? Que cuando usted pide paciencia, Dios le va a dar un problema para que aprenda a tener paciencia. Yo me río con los de voz de júbilo como van en el DMV. Nunca oran: ay, Señor, que la pase, dame la gracia, la sabiduría para pasar el examen, Señor, ayúdame por favor, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y está la ventanilla number 9 en the window number 10 y usted es el 99 y es, ya casi faltan 89. Y usted tiene que esperar su número, ¿sí o no? Usted va al doctor y tiene que esperar que le toque. A ver, le tocaba a las 10, pero la que entró delante de usted era la hermana Borlote. Le duele aquí, le duele allá y le duele por acá y por donde quise. Y se tardó más del tiempo. Y usted tiene que esperar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿qué hace usted cuando le pide algo a Dios? Desesperarse. Cuando la Biblia está llena diciendo: pacientemente esperé en Jehová y él me oyó y me respondió desde su santo monte. ¿Está conmigo? Pero tener paciencia no quiere decir que usted se va a sentar a esperar. Usted va a esperar en Dios, pero tiene que estar haciendo algo, iglesia. ¿Está conmigo? Señor, bendíceme. Le cayó un trabajo por aquí, otro trabajo por allá, pero quiere que Dios se lo dé como los pajaritos. Aquí está el trabajo, cómetelo. ¡Pum! Así hay mucho cristiano dentro de la iglesia, hermano. Yo le digo a los hermanos: no se apure, hermano. Si lo corren de un lado, hay muchas compañías igual en las que trabaja. Pero como usted se hizo su propia película,
se encerró en su propio episodio y cree que no hay otros lugares que hacen lo mismo que usted hace. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, Felipe significa amante de los caballos. Como vemos que Felipe confiaba en Dios, pero sobre todo su familia también temía a Dios. Felipe fue un hombre que restauró la puerta de los caballos y lo hemos reflejado no solamente en su vida, sino en su casa y en su propia familia. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, venía lleno de orgullo a matar a los creyentes, y Dios lo tiró de su caballo y Dios le enseñaba a depender de la fuerza divina de Dios, según el libro de los Hechos capítulo 9. La iglesia tiene que aprender a depender de Dios, no del pastor, ni de la pastora, ni de los líderes. Usted tiene que aprender a depender de Dios, iglesia. ¿Está conmigo? Voy a la iglesia no a ver qué me dice el pastor, voy a la iglesia a ver qué mensaje tiene Dios para mi vida. Mire, ¿cuántos son rancheros aquí? ¿Qué le sirve un ranchero al caballo para mantenerlo hermoso? Le da su maíz, su molido, sus vitaminas, le da ahí su paleta de sal para que tenga más hambre y coma y se ponga bonito, hermoso, ¿sí o no? Pero hay caballos necios que les echó el salvado, les echó el molido, les echó todo y se mantienen flacos y raquíticos. ¿Y ese por qué está flaco, pastor? Es que es un caballo corriente. No, 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 hermano. Seas corriente o seas fino, si te dan la misma comida, tienes que estar igual. Dile al que esté a su lado: o al caso el pastor te predica una cosa a ti y a la otra persona que está a tu lado te predica otra cosa. Deberíamos de estar todos igual, ¿sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Pero ¿por qué no todos estamos ahí? Porque también hay caballos miedosos. Mientras escribía esto, me acordé una vez que se me asustó el caballo. Yo tenía un caballo tan obediente, hermano, que cuando llegaba a la casa para que mi papá y mi mamá no me oyeran, le ponía la chamarra, la camisa en las cerraduras y le decía al caballo shh, y el caballo pasaba tan. Y mi papá y mi mamá detrás de la puerta con una manguera en la mano. Pero un día hubo un accidente en cierto lugar y veníamos como a las 2 de la mañana de un rancho, hermano, y te cruzamos una presa y luego pasamos un rancho y había como una entrada para entrar al pueblo de nosotros. Y en esa entrada hubo un accidente. Y precisamente cuando llegamos ahí, como la persona murió en el accidente, lo machucó la llanta del tractor, el caballo no quiso pasar por ahí. Paraba las orejas, raspaba el piso y se hacía para atrás y se chicoteaba, pero no quería pasar por ahí. Nos hizo dar una vuelta tan grande, hermano, para poder llegar a casa. Y esto me trajo a la reflexión, ¿verdad? Que a veces que como caballos de Dios no queremos pasar por las dificultades. No queremos pasar por lo que nos asusta. ¿Sí o no? Pero desgraciadamente lo que más te asusta es lo que más estás llamando a tu vida. ¿Cómo, pastor? ¿Qué es lo que le asustaba a Job? Allí en los primeros capítulos dice que todos los días se levantaba a hacerle sacrificio a Dios por su esposa, por sus hijos, por todo lo que poseía, ¿sí o no? Pero todo lo que él temía fue lo que le vino. Uno no quiere pasar por la pérdida de un ser querido, hermano, pero ni usted ni yo tenemos el control de las personas, ¿verdad que no? El único que tiene el control es Dios. Pregúntale a Dios, ¿por qué se lo llevó? Porque simplemente lo amaba más que tú. ¿Cómo, pastor? Usted, mira, hermano, ¿cuánta gente cree que tiene en el hospital entubada hasta un mes, 6 meses ahí entubada por amor de la familia? ¿Cree que ese es amor, hermano? Están metiendo a esa persona en un sufrimiento y en una tremenda agonía, hermano.
que ni siquiera tienen idea, pero el orgullo, hermano, el orgullo. Porque estamos tan endiosados de las personas, hermano. Recuerde, hermano, tenemos que tener la conciencia que tarde o temprano nosotros vamos a partir, pero procuremos partir bien en el Señor. ¿Está conmigo? Antes yo tenía miedo a morir. Uy, hablaban de la muerte, me asustaba, hermano. Yo no quería, porque no sabía dónde iba a ir. Pero hoy tengo la seguridad a dónde voy, hermano, y con gusto me iré en este momento. ¿Está conmigo? El otro día la pastora dijo, cuando yo me muera quiero estas flores. Le dije, pues yo no quiero ni una. Dijo, ¿por qué? Porque ya muerto no oigo ni la banda, ni el mariachi, ni oigo los frijoles, ni el mole, ni el pozole, nada. Dámelo en vida, hija. ¿Por qué cree que estas carnes van para arriba? ¿Verdad? Pero realmente, hermano, Dios quiere restaurar la casa sacerdotal. Como sacerdotes, hermanos, ok. Como sacerdotes Dios te dio una llave. Pero como sacerdotes, hermanos, no somos responsables ni con nosotros mismos. Y como no eres responsable contigo mismo, entonces no puedes discipular a otra persona, hermano. ¿O al caso no has oído el viejo refrán, dijo Chespirito, que dicen, y eso que vas a la iglesia? ¿Para qué quiero ir a la iglesia? Para estar como tú. ¿Sabe por qué? Porque no hay cambios en tu vida. No hay disciplina en tu vida. No quiere decir que le vas a faltar el respeto a tu esposo, a tus hijos. No. Pero tú tienes que ser respetuoso contigo mismo y con el ministerio que Dios te puso en las manos. Responsable, hermano, hermana. Decir, yo se lo rindí a Dios. Si mi familia no quiere, yo voy a dejar todo preparado. Pero si ellos no quieren, pues ya es su problema. Pero yo les dejé todo ahí. Es cumplir, iglesia. Usted tiene la llave. Dígale al que esté a su lado, tú tienes la llave. Ahora, me quedan 13 minutos. La restauración, diga conmigo la restauración. Efesios 6, 10 al 12. ¿Qué dice Efesios 6, 10 al 12? Y luego Zacarías 4, 6. Vamos rápido ahí, hermanos. A ver, espérame, hija, espérame. Escuche. ¿Qué significa ese sonido? Guerra, batalla. Guerra, batalla. Ahora escuche. El sonido lleva un tiempo. Sí. Es tiempo de. Escuche, escuche. Por eso regaño al baterista. Yasmin, no lo estás haciendo bien porque la que está acá sabe que tiene que ir a la guerra, pero y el que está allá. ¿Está conmigo? Porque no sabe los tiempos. Estaban los cantores, están cuentan de un Dios que le ha dado la victoria a su pueblo. Unos la van empezando y otros la van acabando. ¿Sabe por qué? Porque no oyen los tiempos. ¿Está conmigo? La Biblia dice, todo debajo de este cielo tiene y tiene una tiempo y hora. Dígale que esté a su lado, este es el tiempo de Dios. Esta es la hora de Dios. Prepárate, porque este día tu jinete se va a caer. Efesios 6:10, ¿qué dice, hermanos? Efesios 6:10. No tenemos lucha con el esposo, con la esposa, ni con los hijos, sino que tenemos lucha ¿con quién?
Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice el 11? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las hechanzas del diablo. Verso 12, ¿qué dice? Porque no tenemos la lucha con la sangre ni con la carne, sino contra los demonios, las potestades. Diga conmigo, contra el alcoholismo, la drogadicción, la arrogancia. ¿Qué más? Esas son nuestras luchas, hermanos. Nuestras luchas no son con la persona. No golpees a la persona, golpea a ese diablo que está ahí en alcoholismo, en drogadicción, en confusión, en lo que sea, hermano. Pero tienes que tener la armadura. Ahora, le voy a recomendar algo, que si usted se va a poner la armadura, asegúrese de ser un hombre de oración, si no le va a pasar lo que le pasó a aquellos hombres en el libro de los Hechos. En el nombre del Dios de Pablo y de sí, le dijo, a ellos los conozco, pero a ustedes, y los mandaron encuerados por toda la misión. ¿No dice la Biblia que los mandaron desnudos? Porque nombrar el nombre de Dios en vano, hermano, el diablo nos puede agarrar de bajada. Amén. Que usted y que yo griten el nombre de Jesús, eso no quiere decir que tengamos autoridad. ¿Está conmigo? Eso es elocuencia. ¿Dónde me quedé? En el 12. Ahora Zacarías 4:6. Y quiero que anote, en lo que buscan Zacarías 4:6 en la pantalla, usted anote Salmo 44, 3 al 7, Salmo 118, 8 y 9 y Isaías 12:2. Eso lo lee en su casa. Zacarías 4:6, ¿qué dice? Es con el Espíritu, hermano. Esta puerta es la puerta de nuestras victorias delante de Dios. Avergonzar al enemigo, pero no confiando, sino solamente en Dios, como dicen los versículos que le mencioné. Salmo 44, 3, del 3 al 7, Salmo 118, del 8 y 9, y Isaías 12:2. Ahora, es la cual, hermano, los vencedores, esta puerta es la cual los vencedores restauran para entrar con sus victorias y no vivir de la derrota. Pero también es la que nos enseña a rendir nuestras fuerzas y valor y orgullo al Señor. Las cualidades del caballo se encuentran en el libro de Job capítulo 39, lo que leímos del 39 al 25. Habla de la fuerza, de la hermosura, de lo dócil. Nos habla de la lucha, del valor, de la dependencia de Dios. Cómo los creyentes vuelven atrás, aunque el enemigo armado, hermano, no se amedrenta, sino que aprende a depender de Dios. Ahora, ¿cuántos están listos para la guerra? La palabra de Dios nos enseñaba y nos decía que en el libro de Hechos 21, 8 y 9 nos enseñaba que Felipe restauró la puerta. Felipe quiere decir un amante de los caballos. Cuando Felipe restauró esta casa como sacerdote, no solamente, hermano, su propia persona, sino que su casa, su familia, aprendieron a depender de Dios, y sus hijos y sus hijas, comenzaron a profetizar. Por eso es que yo le digo, cuando usted vea llegar a su hijo, hermano, a veces nuestros hijos llegan en malas condiciones, y uno debe de aprender no a mirar al guandajón, al sin bañar, al que no sirve para nada, al callejero, a la floja, a la greñuda. Usted cambie todas esas palabras por el hombre y la mujer de Dios. Ahí viene el siervo del Señor, ahí viene la profeta de Dios, ahí viene el maestro del Señor. Comience a confesar lo que usted quiere ver en sus hijos, hermano. Como padres y sacerdotes tenemos el poder de la palabra en nuestra boca para profetizar lo que queremos ver en nuestros hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Me quedan 5 minutos. La caída del caballo, Génesis 14, 49, 17. El caballo también figura el valor y la fuerza, la confianza en sí mismo. El que confía en sus propias fuerzas, la serpiente lo hace caer. Dígale al que esté a su lado, el caballo siendo tan fuerte, una simple garrapata lo debilita.
Qué tremendo, hermano. ¿Sabe qué hace la garrapata? Chupar toda la energía del caballo, aunque es pequeña, le chupa toda la vitalidad. Por eso hay muchos caballos y caballas que no se quieren levantar al servicio. Una simple garrapata les quita las fuerzas. ¿Cómo? Estudie la garrapata y verá lo que ocasiona en un animal la garrapata, hermano. No permite, por eso es que la gente tiene luchas para levantar. Y sabe que es la hora, el espíritu le está diciendo ya son las 10, ya son las 10. Pero la carne como que no responde en el cuerpo, ¿verdad? Dígale al que esté a su lado, necesitas un baño de garrapata. Ah, no, perdón. Necesitas un baño para que se muera la garrapata. ¿Tiene Génesis 49, 17? ¿Qué dice? Será Adán serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, que muerde los talones de ¿qué? ¿Qué hace el pecado, hermano? Por muy fuerzudo que usted y yo nos sentamos, el pecado nos hace caer. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo ese versículo. Aunque usted se sienta fuerte y orgulloso, viene la serpiente, lo muerde. O sea, viene el pecado. ¿Cómo se presentó ante Adán y Eva la serpiente? En serpiente, ¿sí o no? ¿Qué hizo? Le hizo un ofrecimiento. ¿Un ofrecimiento a qué? A morder, a probar, ¿verdad? Segunda de Corintios 11:3 dice que la serpiente dañó los sentidos de Adán y Eva. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y luego dice, mire, hermano, todo caballo tiene un jinete. Diga conmigo, todo caballo tiene un jinete. El caballo va donde el jinete quiere, ¿sí o no? Usted dice, voy al centro de Pomona, ensilla su caballo y va, hermano, dirigiendo al caballo. En la luz roja lo para, ¿verdad? En la luz verde le da para que camine el caballo, ¿sí o no? ¿Sí o no? El jinete dirige al caballo a donde quiere. La pregunta es, ¿quién es el jinete? La Biblia dice que Dios derriba tanto al caballo como al jinete en Éxodo 15:1. Vamos a Éxodo 15:1, hermano, ya me quedan 3 minutos. Éxodo 15:1, porque esto está importante y no lo quiero dejar fuera. Éxodo 15:1. ¿Qué dice ahí? Mire. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque ha magnificado grandemente, ha echado a la mar. ¿A quién echó Jehová al mar? Al caballo y al jinete. Por eso al principio le hablé de 2 tipos de caballo, ¿verdad? Ahora vamos allá adelante. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Está aprendiendo? Romanos 8:4-8. Vamos allá, Romanos 4-8, hermano. Ya estoy y quiero terminar estos versículos porque Romanos, ¿qué le dije? Oh, sí estamos ahí entonces. Romanos 8:4. ¿Qué dice, hermano? Empiece. ¿Qué dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no hemos andado conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué, hermano? Todos los que son de la carne, ¿qué piensan? Pero los que son del Espíritu, ¿qué hacen? Piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué dice? ¿Qué se dice el verso que sigue? Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. O sea, si usted se ocupa de las cosas de Dios en el Espíritu, ¿qué va a tener? Va a tener vida y va a tener paz. Entonces, verso 7, ¿qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Me entiende, hermano? Una gente carnal no puede agradar a Dios. Así usted traiga su mejor diezmo en la carne, no puede agradar a Dios. Traiga su mejor alabanza en la carne, no puede agradar a Dios. Tiene que venir rendido en el espíritu, hermano, para agradar a Dios. Porque se fija como en el desfile cómo adornan los caballos. Una silla bonita, un freno bonito, después se le cuelgan su chongo aquí, su pasador, en la cola se la trenzan y todo, ¿ah? Para que el caballo lo miren. ¿Ah? Le sigo, le paro. Hay creyentes, punto número 2, hay creyentes que actúan como un caballo sin freno y se desenfrenan. Salmo 32, 9 y Proverbios 26, 3, allá lo lee en casa. Apúntelo, Salmo 32, 9 y Proverbios 26, 3. Creyentes que actúan como caballos sin freno. Dios tuvo que botar a Pablo de su orgullo y le enseñó a depender de él. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, venía lleno de orgullo y matar a los creyentes, y Dios derriba tumbándole el orgullo. Mire, hermano, escuche. Le voy a decir una verdad vergonzosa y dolorosa. Mirémonos todos, porque también el pastor, mirémonos todos. Miremos que tenemos una cara que no quebramos ni un plato, ¿verdad? Pero se ha preguntado cuántas almas se han ido por su propia actitud. Uy, pensé que todos, amén, Señor, es verdad. ¿Sabe cuántas almas se han ido por la actitud de la pastora y del pastor? ¿Sabe cuántas almas se han ido por la actitud de Tony y José? ¿Sabe cuántas personas se han ido por la actitud de Blanca? Por la actitud de María y de Esther. ¿Está conmigo? ¿Sabe cuántas personas se han ido por la actitud del liderazgo de la iglesia? Hermano, ¿y por qué ella no vino a la iglesia? Dígame, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Ay, pastor, si yo le contara de esa hermanita y de ese hermanito. Y tiene que venir el pastor no a reclamar, sino a doblar rodillas. Señor, haz la obra, por favor, porque el enemigo anda fuerte. Si yo le palmeara la espalda a la iglesia estuviera llena, pero yo no soy llamado a palmear la espalda, yo soy llamado a predicar la verdad de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, note esto, hermano. Note esto. Lo de Pablo se encuentra en el capítulo 9 del libro de los Hechos, del 9 del 1 al 6, del 1 al 6. Dios enseña a depender la fuerza divina, 2 de Corintios 12, 8. Salmo 133, 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por mucha fuerza. ¿Me entendió? Diga conmigo, el rey no se salva por una multitud de ejército, ni el valiente por su mucha experiencia o su fuerza. ¿Se acuerda aquel que se paró en el terreno? Se quedó sin ejército, pero no se salvó por el ejército ni por su fuerza, sino por Dios. ¿Está conmigo? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel cuando el hombre de Dios estaba en el pozo de los leones? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios cuando los jóvenes estaban en el horno de fuego? ¿Dónde estaba el ejército cuando el gigante iba a encontrar a aquel chaparrito? ¿Está conmigo? Pero la palabra dice que cuando un hombre y una mujer, o sea un sacerdote, un hombre y una mujer de Dios, se sabe someter al Señor, aunque el pueblo te abandone, Dios va a dar la cara por ti. Dijo el hermano el otro día en la radio,
Yo no tenía papeles. Un día llegué a la casa y la migra me estaba esperando, me agarró migración, me metió al bote, me dejaron salir porque pedí corte, me pusieron un anillo en la pata y anduve caminando en el anillo en la pata, no podía salir de Pomona. Yo no entendía, renegué de Dios, pero hoy puedo gritar a los cuatro vientos que gracias a esa agarrada de la migra, hoy soy ciudadano para la gloria de Dios. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Él pudo renegar. Hoy le dio una ven a la radio Voz de Júbilo cuando tuvo su primer micrófono. Yo le derrodoné la ven. Cuando el pastor de la iglesia donde nos congregábamos hizo su primer retiro, le regalé 2 autobuses. Él nunca dijo eso. ¿Cuál era la palabra de su amigo? Dios tiene un plan, hermano. No te desanimes. Hermano Roberto, pero no es fácil traer el anillo. ¿Quién te dijo que trabajar en Dios era fácil? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, dice el Señor. No dependas de tu fuerza, no dependas de tu sabiduría. Aprendamos a depender de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Híjole, con esto termino porque ya los miro desesperados. Dígale al que esté a su lado. Dígale al que esté a su lado. Cuando compras un caballo, ¿para qué lo quieres? Cuando se compra un caballo es para ser sometido a hacer lo que usted quiere, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Cuando Dios nos compró con su sangre, ¿para qué nos compró? Si Él mismo dijo, yo no vengo a hacer por mi propia cuenta, yo vengo a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Cuando eras joven, hermano, cuando eras un potrillo, ibas y venías a donde tú querías, pero ahora que ya tienes dueño, te tienes que someter. ¿Está conmigo? Y Josué dijo al pueblo desenfrenado, ustedes ya no quieren, pero yo me voy a enfocar a trabajar en la puerta de mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, pónganse sobre sus pies. Nuestro poder viene de nuestras propias fuerzas. Dígale al que esté a su lado, nuestro poder no viene de nuestras propias fuerzas, sino de la presencia de Dios. Ahora diga conmigo, la unción del Espíritu Santo viene cuando nos sometemos a Dios. Pablo, sometido a Dios, dijo estas poderosas palabras que toda la iglesia de Cristo se lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.